Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es microscopía, tratamiento térmico y fragua. Tratamientos térmicos del acero. El tratamiento térmico en el material es uno de los pasos fundamentales para que pueda alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales está creado. Este tipo de procesos consisten en el calentamiento y enfriamiento de un material en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie con un interior dúctil. Las claves de los tratamientos térmicos consisten en las reacciones que se producen en el material, tanto en los aceros como en las aleaciones férreas, y ocurren durante el proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas, con unas pautas o tiempos establecidos. Hablaremos sobre los métodos. Uno de ellos es temple. Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, AC, aproximadamente entre 900 y 950 grados Celsius, y se enfría luego más o menos rápidamente, según sean las características de la pieza, en un medio como agua, aceite o en cualquier otro que pueda enfriar. Otro método es el recocido, el cual consiste básicamente en un calentamiento hasta temperatura de una austenización. Estamos hablando de aproximadamente entre 800 y 925 grados Celsius, seguido de un enfriamiento lento a comparación del tratamiento anterior. Con este tratamiento se logra aumentar la elasticidad mientras que disminuye la dureza. También facilita el mecanizado de las piezas al homogeneizar la estructura, afinar el grano y ablandar el material, eliminando la acritud que produce el trabajo en frío y las tensiones internas. Existen distintos tipos de recocidos. Uno de ellos es el recocido supercrítico, de austenización completa. Se calienta el acero a temperaturas superiores a las críticas para transformar el material en austenita. Mayormente se utilizan para los aceros que presentan efectos de fatiga. De austenización incompleta viene a ser cuando se realiza a solo temperaturas superiores a las AC1, AC3, 2, 1. Se convierte la ferrita en austenita. Otro tipo de recocido es el recocido subcrítico. Se calientan los materiales a temperatura inferior a las temperaturas críticas AC1. Este, a su vez, se clasifica en recocido globular, que consiste en que la cementita de estructura globular sea más perfecta, el recocido de ablandamiento, recocido contra acritud, el cual se realiza para mejorar la ductibilidad y maleabilidad del acero y poder someterlo a nuevos procesos de laminación, recocido de estabilización. Otro método de tratamiento térmico es el normalizado, el cual tiene por objetivo dejar un material en estado normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Se suele emplear como tratamiento previo al temple y el revenido. Hay otros métodos de tratamiento térmico para endurecer al acero, como es la sedimentación, carburización y cianurización. Ahora hablaremos sobre los constituyentes de aleaciones ferrosas. Primero hablaremos sobre la cementita, que es el carburo de hierro de fórmula Fe3E. Contiene 6.67% de carbono y el resto de hierro. Es el microconstituyente más duro y frágil de los aceros al carbono, alcanzando una dureza Brinell de 700 y cristaliza en la red ortorrómbica. Otra aleación viene a ser la perlita, el cual es un microconstituyente eutectoide, formado por capas alternadas de ferrita y cementita, compuestas por el 88% de ferrita y el 12% de cementita. El porcentaje total de carbono es el 0.8%. Austenita es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La cantidad de carbono disuelto varía del 0.8 al 2% de carbono, que es la máxima solubilidad a la temperatura de 1130 grados Celsius. La austenita no es estable a temperatura ambiente, pero existen algunos aceros al cromo níquel denominados austeníticos, cuya estructura es austenita a temperatura ambiente. La martensita es el constituyente de los aceros templados.
Está conformado por una solución sólida sobresaturada de carbono o carburo de hierro en ferrita, y se obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde su estado austenítico a altas temperaturas. El contenido de carbono suele variar desde muy poco carbono hasta el 1% de carbono. Sus propiedades físicas varían con su contenido de carbono hasta un máximo de 0,7%. La trotskita y la sorbita son agregados finos de cementita y ferrita. Se producen por enfriamiento de la austenita a diferentes cambios de velocidad. Mientras la trotskita se produce a una velocidad ligeramente inferior, la sorbita se produce a una velocidad bastante inferior, o sea, sumamente lenta. La vainita es el constituyente que se obtiene en la transformación isotérmica de la austenita cuando la temperatura del baño de enfriamiento es de 250 a 500 grados centígrados. La vainita tiene una dureza variable de 40 a 60 Rc, comprendida entre las correspondientes a la perlita y la martensita. Ledeburita. La ledeburita no es un constituyente de los aceros, sino una de las fundiciones. Se encuentra en las aleaciones hierro-carbono cuando el porcentaje de carbono de hierro aliado es superior al 25%, o sea, con un contenido total mayor de 1,76% de carbono. Estiadita. Es un constituyente de naturaleza eutética, que aparece en las fundiciones de más de 0,15% de fósforo. Como la estiadita se compone de un 10% de fósforo aproximadamente, y casi todo el fósforo de la fundición se concentra en este constituyente, se puede calcular el porcentaje de estiadita que contiene la fundición por su contenido en fósforo. Así, por ejemplo, una fundición que contenga 0,15% de fósforo tendrá el 15% de estiadita. Por último, el grafito es una de las variedades alotrópicas en que se encuentra el carbono libre en la naturaleza, siendo la otra el diamante. Es blando, untuoso, de color gris oscuro y de peso específico 2,25. Se presenta en forma de láminas en las fundiciones grises, en forma de nódulos, en las fundiciones maleables y en forma esferoidal, en algunas fundiciones especiales. El grafito baja la dureza, resistencia mecánica, elasticidad y plasticidad de las fundiciones que lo contienen, pero en cambio mejora la resistencia al desgaste y a la corrosión, y además sirve de lubricante en el roce. Aquí podemos ver un diagrama temperatura, tiempo, transformación de un acero de carbono. Por su forma también se le llama curva de la S. Podemos ver que la gráfica nos muestra curvas entre austenita estable y austenita inestable. Para el trabajo realizado en laboratorio utilizamos el horno de mufla. Una mufla es un horno destinado normalmente para la cocción de materiales cerámicos y para la fundición de metales a través de la energía térmica. Dentro del laboratorio, un horno mufla se utiliza para la calcinación de sustancias, secado de sustancias, fundición y proceso de control. Una mufla es una cámara cerrada construida por materiales refractarios. Se compone de una puerta por la que se accede al interior de la cámara de cocción, en la que existe un pequeño orificio de observación. En el techo del horno se ubica un agujero por donde salen los gases de la cámara. Las paredes del horno de mufla están hechas de placas de materiales térmicos y aislantes. A continuación veremos las distintas partes del horno de mufla. Presenta la cámara interna, que está construida en material refractario compuesta de aluminio y sílice, lo cual hace bastante resistente a las altas temperaturas de trabajo. En este mismo material está construida la puerta, por la misma se accede al interior de la cámara de cocción. Dentro de la cámara interna de la mufla se encuentran elementos calefactores y la termocúpula. Los elementos calefactores son los encargados de suministrar la fuente de calor en el interior de la mufla. A su vez, la termocupla o sensor es el que envía una señal eléctrica al control para indicarle al mismo a qué temperatura se encuentra la cámara interna de la mufla. También contamos con el panel de control, donde está el temporizador, el cual sirve para establecer un tiempo de trabajo de la mufla, es decir, el equipo estará funcionando por un lapso de tiempo que se le haya programado. El control de temperatura permite manejar y establecer a la temperatura a la que se trabajará dentro de la mufla. El tipo de control que usualmente usan las muflas es el tipo PID. Ese tipo de control hace que la temperatura de trabajo sea mucho más exacta dentro de la cámara interna de la mufla. Existe también un interruptor de seguridad, de acuerdo al fabricante.
Las muflas para el laboratorio pueden venir provistas de un interruptor de seguridad en la puerta. El trabajo de este interruptor es el cortar el suministro eléctrico. Esto se hace para minimizar la exposición a altas temperaturas del operario del laboratorio al momento de manipular la mufla, además de generar un consumo innecesario de energía eléctrica. Dentro del procedimiento experimental practicado en el laboratorio, se siguieron los siguientes pasos. Introducir la pieza metálica, en este caso acero, dentro del horno que está a una temperatura de 608 grados Celsius. Paso número 2. Sacar la pieza del horno y llevarla a donde esté el elemento que se va a utilizar para enfriar, el cual podía ser una solución de agua o aceite, dependiendo del tratamiento térmico deseado. El tipo de traslado de la pieza del horno al material a enfriar fue de 18.4 segundos. Luego verificamos que el nivel que tiene el recipiente con el refrigerante cubre completamente la pieza para así enfriar homogéneamente dicho material. Luego debíamos enfriar los trozos de acero a las dos condiciones mencionadas. Las barras de acero se enfriaron a diferentes velocidades y por ende en diferentes tiempos, lo cual es clave para que se quiera obtener en los diferentes tratamientos térmicos. A continuación, veremos cómo se procedió a calentar y a enfriar dichos materiales. Todos tenemos fe. ¿Con ustedes sí hizo cerámico? No, ¿no? Sí, tomamos cerámico. Sí. Gráficos, cálculos y resultados. Se observa que las probetas templadas en agua presentan una mayor dureza con respecto a las demás. Las probetas que fueron recocidas presentan una dureza mucho menor con respecto a las demás. En el caso de los revenidos, se observa que a menor temperatura y menor tiempo se obtiene una dureza mayor, como es el caso del templado de agua revenido a 350 grados. En media hora que supera a la probeta templada en agua revenida a 350 grados en una hora. En el temple del agua y del aceite se observa que la concentración de martensita es mayor en el agua que en el aceite, lo cual nos indica que el temple del agua será más duro que el temple del aceite. Entre las probetas templadas al agua se observa que a menor diagonal principal, el valor en la dureza es mucho mayor debido a que se forma menos en un área de contacto menor. Conclusiones. El agua es uno de los medios de enfriamiento más eficientes, donde se adquiere la máxima dureza, pero hay una pequeña posibilidad de que se causen deformaciones y pequeñas grietas. Cuando se utilizan aceites para el enfriamiento, estos tienden a oxidarse y formar un lodo, que consecuentemente disminuye la eficiencia. La velocidad de enfriamiento del aceite es mucho menor que el agua. La clave de cada tratamiento térmico radica en la velocidad de enfriamiento. Por ende, si se desea una mayor dureza, se tiene que hacer que el tiempo de enfriamiento sea el mayor posible. Los tratamientos térmicos no afectan a la composición química, sino a la estructura y granulometría. Eso sería todo. Gracias.